Y seguimos en un buen día. Te estamos haciendo compañía en este día que sí, no es lunes, ya es martes. Una semana breve, pero sin dudas muy intensa, teniendo en cuenta toda la producción prevista para estos días acá en un buen día. Recordá que podés participar con nosotros por la ruletona. Se viene el superbloque de Lotería Chaqueña el próximo viernes y vos podés ser el próximo ganador o ganadora. Envíanos tu mensaje al 3624-747919. También, como te decía Eliana, al principio del programa llegó el momento de los ganadores de la Peña de los Saloncitos. Puede ser también uno de los flamantes dueños de los packs de 5 entradas para ir a la Peña. Así que participa, todavía estás a tiempo a través de la línea telefónica. Y queremos leer tu mensaje, claro, al 3624-747919. Vamos a hablar ahora de la educación y la productividad como factores fundamentales al momento de reducir la pobreza y esa exclusión que sufren las comunidades en los países cuando no acceden a las necesidades básicas, cuando no acceden básicamente a sus derechos. Acerca de esto y todas sus implicancias vamos a hablar con nuestro invitado, con este miembro ya de la familia de Un Buen Día. Bienvenido, profe Oscar Mesa. ¿Cómo le va? ¡Hola, profe! ¿Cómo está? Bienvenido al programa, como cada semana. Gracias, muy amable, un fin de semana Iván. particular, profesor, porque en este vendaval de noticias, de situaciones que han ocurrido y que tienen relevancia e importancia internacional, también ha fallecido Fidel Castro. Sí, la verdad que yo quería dedicarle un homenaje en nombre de esa juventud latinoamericana que cuando yo tenía 20 años miraba muy de cerca lo que eran las realidades de América Latina y miraba muy de cerca lo que era la Revolución Cubana. Yo debo reconocer que tuve algunos matices de diferencias en su momento con Fidel, particularmente quizás por un proceso de identificación sólido con lo que era el movimiento nacional justicialista y algo de esa izquierda que por ahí reivindicaba a Fidel. Por ahí tenía diferencias con el general Perón. Pero como grandes líderes que eran, por arriba de esas diferencias, siempre hubo un grupo de gente que tuvimos presente que Fidel Castro y el general Perón se respetaban mucho, mutuamente, y eran muy conscientes de los procesos políticos de cambio que se vivían en cada uno de sus respectivos países. Vaya nuestro homenaje a un hombre que sin lugar a dudas ha marcado el siglo XX, marcó a muchos de aquellos jóvenes que en la década del 60, del 70 teníamos 20 años, y incidió mucho, y nadie puede hoy día desconocer que pese a algunos matices que quizás podamos tener de diferencia con el proceso cubano, con Fidel, es un proceso revolucionario que ha honrado en alguna medida buenos valores de humanidad, dando resultados excelentes en el plano de educación, en el plano de salud, en algunos planos que tienen mucho que ver con la calidad de vida de los seres humanos. Así que nuestro homenaje se ha ido un grande del siglo XX. Muchas gracias, profesor. Bueno, queríamos mencionarlo porque sabemos de su particularidad y de su particular afinidad, más bien, ¿no? Dicho sea de la mejor manera. Pero bueno, nos convoca también un congreso provincial que tiene que ver con la educación como un factor para reducir la desigualdad. Y digo, ¿qué tema en este contexto nacional donde se reducen los presupuestos orientados a la ciencia, a la tecnología, a la educación? Pero básicamente, y refiriéndonos a este evento, ¿de qué se trata este Congreso Provincial? Bueno, el martes pasado, precisamente, yo justo no pude asistir al canal porque yo era uno de los representantes, particularmente del gremio de AMET, que fui invitado a participar en ese evento, con el cual cerrábamos, porque este evento del Congreso de Educación Técnica nos estuvo entretenido todo el año. Nosotros tuvimos a nivel institucional, regional, 2 o 3 eventos que concluyeron el martes pasado con el cierre, con el Congreso Provincial de Educación Técnica, en el cual se vieron convocados referentes de todas las escuelas técnicas y de formación profesional de la provincia del Chaco, en el Salón Gala, lo cual agradecemos. Nos trataron muy bien, nos mimaron bastante y estuvimos trabajando durante toda la jornada unos
350, 400 docentes de toda la provincia. La temática de este Congreso Provincial tiene que ver con la educación y la productividad como factores para reducir la desigualdad. Ahora bien, me pregunto, en este contexto político, social y económico que nos caracteriza a los argentinos a la fecha, ¿estamos educando, estamos produciendo conforme al trabajo realizado en los últimos 10 años? Bueno, en ese congreso fue un momento propicio, Ivana, para recordar parte de lo que nosotros recordamos acá en algunos de nuestros encuentros, como es el hecho de rendir homenaje, de agradecer al hecho de que, particularmente en la última década, lo que varias veces hemos dicho nosotros, la educación técnica recibió un nivel de inversión que realmente es casi desconocida en la historia, ¿sí? Esas placas que a veces mostramos, el año 2003, 6,7 millones, el año 2010, 812 millones, el año 2015, 2.300 millones dedicados a inversión en educación técnica. Y hoy día, año 2016, 2017, tenemos algunos signos de pregunta con cuántos van a ser los niveles de inversión que realmente observemos en educación técnica, porque como en muchas otras esferas de la nación, también en educación técnica por ahí se habla de cosas que se han hecho desde diciembre en adelante, cuando la verdad son cosas que vienen de el año pasado. Sin ir más lejos, Conectar Igualdad, que en alguna ocasión comentamos, este año, de haber tenido un promedio en los últimos 3 o 4 años de unas 600.000, 700.000 notebooks por año, este año solamente se distribuyeron 100.000. Y son 100.000 que sobraron del año pasado, no que fueron presupuestadas para este año. Así que esa realidad, vamos a decirlo, fue el propio ministro, en las palabras inaugurales, el profesor Daniel Farías, ministro de Educación de la provincia del Chaco, quien en su propia voz tuvo la responsabilidad de consignar la preocupación que en alguna medida tenemos acá en la provincia del Chaco, muchos de los que transitamos el mundo de la educación y de la educación técnica, que fue muy particularmente favorecida por la última década que le tocó vivir a nuestra patria, fue el propio Daniel Farías quien tuvo la responsabilidad de mencionar la preocupación que tenemos, precisamente por esas cosas que vos mencionabas hace un rato, Ivana. Hay índices de lo que es el presupuesto 2017, que marcan una reducción importante en lo que respecta a educación, en lo que respecta a educación técnica, en lo que respecta al mundo de ciencia y tecnología, que particularmente en el campo de la educación técnica tiene mucha incidencia, tiene mucho peso, y efectivamente el profesor Farías entendió prudente, en las palabras inaugurales del Congreso, consignar esto, reseñar esto. Fue su propia palabra la que expresó la preocupación que teníamos y el anhelo de última de que esos presagios un tanto tristes y poco auspiciosos no se cumplan y que, por cierto, podamos lograr una continuidad en proyectos y en políticas de Estado que, como vos bien decías, favorecieron a la comunidad en general y permitieron la educación en muchos escenarios sociales, en muchos sectores sociales, y de última, todos sabemos que hablar de educación es en alguna medida sumar un granito de arena para luchar contra las desigualdades. Por supuesto que es importante y valedero hablar de educación, poder plantearse temas que tengan que ver con la prestación de este necesario servicio, que además es un derecho para todos los argentinos. Pero me pregunto también, y en instancias posteriores a un Congreso Provincial, ¿cuál es ese próximo paso, más allá de lo declamativo, con el cual sigamos avanzando? El problema está planteado, Farías se ha hecho parte, y ahora ¿quién nos escucha? Y luego de escucharnos, ¿quién se ocupa de esta problemática? Porque aquí se ha recortado dinero que iba destinado a educación. Aquí hay situaciones inherentes a la educación y a la productividad que están siendo vulneradas y en consecuencia estamos de alguna manera ante el riesgo de hacer crecer la desigualdad. Pero digo, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos para que cambie la historia, para que la situación sea otra y para que también la nación intervenga y diga, bueno, los escucho y en función de haberlos escuchado ejecuto otras políticas? Ahí en alguna medida agradecemos a la producción, aparecen en pantalla los ejes de trabajo que definió el Congreso para trabajar, los trabajamos todo el año, reitero, a nivel institucional, a nivel regional, fueron estos 6 ejes que era el perfil profesional, el diseño curricular, el aula y las prácticas formativas,
las prácticas profesionalizantes, los entornos formativos, la vinculación de la educación técnico-profesional y del sector socioproductivo y la formación de los recursos humanos. Al calor de los debates que se dieron en esos ejes, Ivana, bueno, fue un momento propicio en alguna medida para encarar estos temas que vos estás planteando, ¿sí? Un poco hasta dónde en alguna medida logramos cubrir las demandas que en alguna medida plantea la sociedad para la educación. Fue un momento propicio para hacer un diagnóstico sobre hasta dónde habíamos logrado un gran objetivo planteado a nivel nacional y a nivel provincial, que es mejorar la calidad educativa, pero sin olvidarnos de la bandera de la inclusión social, claro, que nosotros la reivindicamos mucho. Acá en alguna ocasión también hablamos de calidad educativa, del programa Aprender, y fue un momento propicio para sumar una mirada crítica en alguna medida, en el sentido de que a nosotros nos parece legítimo bregar permanentemente por la calidad educativa, pero también reivindicar todo aquello de positivo que se hizo por la inclusión social y la inclusión educativa en estos años. En ese congreso, Ivana, fue un momento propicio para reivindicar esto. Y se ha valido decirlo que como parte de las conclusiones del congreso salió una partecita, por ello lo menciono un poquito más adelante en las placas, que es reforzar todos los esfuerzos que se puedan hacer para mejorar la calidad educativa en todos los escenarios educativos y particularmente en el ámbito de la educación técnico-profesional, pero teniendo una actitud firmemente positiva de reivindicación de todo lo que se ha hecho a lo largo de estos años para avanzar en la inclusión educativa. Profesor, ¿cómo ve las relaciones, y digo antes de terminar este momento tan interesante del programa, cómo ve las relaciones establecidas hoy entre el titular de la cartera educativa chaqueña y la Presidencia de la Nación? Porque esa es una relación necesaria de aquí en más. Sí, ahí estás hilando fino, Ivana, ahí estás hilando fino. Obviamente acá en la provincia del Chaco, que para mi opinión tenemos la suerte de conservar la gestión gubernamental, una gestión gubernamental que en alguna medida se identifica y hace suya muchas de las reivindicaciones y de las políticas de Estado que se implementaron a lo largo de los 12 años, y hoy día tenemos a nivel nacional una gestión gubernamental que por lo menos en un principio no da señales de mantener mucha continuidad en muchas de las políticas de Estado que caracterizaron estos años. Y se ha valido decirlo, también se conversó en ese congreso, todo el mundo es consciente que hoy día todas las conversaciones que en alguna medida implican la gestión gubernamental provincial, con todo lo que significa administración de recursos, disponibilidad de recursos, manejo de la coparticipación, incidencias en el presupuesto, etcétera, hoy día tienen una tensión permanente y una tensión constante. Yo reivindico, soy de aquellas personas, Ivana, que reivindico hacer esfuerzos para tratar de mantener las conquistas y la gobernabilidad que sea menester a los efectos de garantizar que en el pueblo y en la provincia del Chaco no perdamos parte de las conquistas que hemos logrado. Pero hay que ser conscientes que hoy día la disponibilidad de recursos a nivel nacional para con nuestra provincia y buena parte de las provincias del norte no es la misma, ¿sí? No es lo mismo, hay que ser consciente de eso, y eso implica, los otros días, el domingo estuve en una reunión de amigos con alguna mirada política, que también decíamos, quizás los momentos en que se ve la mayor necesidad de recurrir al ejercicio de la política en el buen sentido de la palabra, de administrar la cosa pública, es cuando no tenemos tantos dinerillos. Hoy día en el Chaco tenemos menos dinerillos disponibles en todas las áreas del quehacer social de nuestra provincia y también en el quehacer educativo, y sin lugar a duda que se va a requerir de mucho ingenio, de mucha capacidad política para superar estos difíciles momentos que en alguna medida nos está tocando vivir al mundo educativo. Profesor Oscar Mesa, refiriéndonos a este Congreso Provincial de Educación Técnico-Profesional, toda la información queda disponible en producción si ustedes quieren consultar a través de la fanpage. Muchas gracias, ha sido muy amable. A ustedes.